Buenas tardes, licenciados y compañeros. Nosotros somos integrantes del grupo C1 de la carrera Comunicación Social. Nuestro tema es el papel el papel del receptor en la construcción de los significados del texto. Los integrantes de mi grupo son García Génesis, Herrera León, Beatriz, Mejía Erika, Mindiolaza Erika, Ramírez Lixi, Ruiz Luis, Santi Esteban Natalie, Villafuerte Heidi. A continuación le tenemos un video que habla sobre el tema de nosotros. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí, ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra... Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿Qué? ¿En serio? ¿Y esto me está pasando? ¿Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él? Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. ¡Firme! ¡No! Riley, no toleraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la mostraré. No, respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Fuego! ¡Basta! Ve a tu cuarto. ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tema el receptor. El receptor juega un papel crucial en la construcción del significado de un texto, ya que interpreta y da sentido al mensaje recibido basándose en sus conocimientos previos, experiencias y contexto. No solo decodifica el mensaje, sino que también lo integra con su propia comprensión del mundo, lo que puede llevar a la interpretación diversa de un mismo texto. La construcción del texto es un proceso interactivo entre el emisor y el receptor, donde ambos contribuyen activamente a la comunicación. En conclusión, quiere decir que el receptor no solo decodifica el mensaje, sino que lo interpreta activamente, integrándolo en sus conocimientos, experiencias y contextos culturales. Le doy paso a mi siguiente compañera. También encontramos los factores que influyen en la construcción del significado por parte del receptor. Hablemos un poco de esto. La construcción del significado por parte del receptor está influenciada por una variedad de factores que se pueden agrupar en categorías, como las barreras de comunicación, el contexto, las habilidades comunicativas del receptor y la retroalimentación. Vamos a mencionar uno de ellos, en este caso es los conocimientos previos. Hablemos de los conocimientos previos. El receptor utiliza sus conocimientos previos sobre el tema, el contexto, el autor y el género del texto para interpretar el mensaje. Experiencia. La experiencia personal del receptor influye en su interpretación del texto. Por ejemplo, un lector con experiencia en un determinado campo podrá comprender mejor un texto técnico sobre este tema. Contexto. En el contexto en el que se recibe el texto, puede ser social, cultural, histórico, también influye en la interpretación. Las expectativas. El receptor puede tener ciertas expectativas sobre el texto, basadas en el género, el título, la fuente, etc., que pueden influir en la interpretación. La intención del emisor. La capacidad del receptor puede interferir en la intención del emisor. Es crucial para la correcta interpretación del mensaje. A continuación les vamos a dar unos pequeños ejemplos.
Ana miraba el cielo gris desde su ventana. Para quien disfruta la lluvia, esto puede dar una sensación de calma o un momento acogedor. Para otra persona que asocia los días grises con momentos tristes, mientras que para otra persona que vive en un clima muy caluroso puede verse como algo refrescante y hasta bonito. Otro ejemplo que les podría dar es: Juan se quedó mirando el mar hasta que anocheció. Una persona que ama el mar puede imaginar paz y libertad. Otra que haya vivido un momento triste en la playa podría sentir nostalgia o melancolía. Y alguien que vive lejos del mar puede asociarlo con algo misterioso y hasta exótico. Tenemos 5 papeles muy importantes que cumplen lo que es el receptor. Voy a mencionar a cada uno de ellos y luego le vamos a dar un pequeño concepto para que ustedes entiendan lo que es un poquito más del tema. Como primer punto, el primer punto es que interpreta un mensaje, completa los sentidos del texto, aporta su perspectiva, dialoga con el texto y determina la eficacia comunicativa. En la primera, que dice interpreta el mensaje, nos da a conocer que el texto no tiene un único significado. Es el receptor quien al leerlo lo interpreta de acuerdo a su contexto cultural, nivel educativo, estado emocional, etc. Como segundo papel, tenemos que completar los sentidos del texto. Muchas veces el autor deja elementos implícitos, el receptor rellena esos vacíos conectando ideas o deduciendo intenciones, lo que enriquece la comprensión. Como tercer punto, que cumple en lo que es en este caso el receptor, que aporta su perspectiva, que cada lector puede interpretar uno mismo de texto de manera diferente. Por ejemplo, una crítica social es una novela que puede ser entendida como humor, sarcasmo o denuncia, dependiendo de lo que es el lector. Como cuarto papel tenemos dialoga con el texto. El receptor no es pasivo, hace preguntas, relaciona con otros textos o vivencias, e incluso puede contradecir o rechazar lo leído. Y como último papel importante que cumple lo que es el receptor, es que un texto solo cumple su función informar, emocionar, convencer, entretener, si el receptor lo entiende y lo procesa adecuadamente. Como conclusión tenemos que el significado de un texto no está solo en lo que el autor quiso decir, sino en lo que el receptor logra construir, a partir de su lectura. Como mi interpretación sobre el tema que nos tocó. Entonces, el receptor juega un papel fundamental en la construcción del significado de un texto. Su participación activa, sus experiencias, conocimientos y contexto hacen que cada lectura sea única. Esta perspectiva nos invita a reconocer la riqueza y complejidad de los procesos comunicativos y a fomentar una lectura crítica, reflexiva y abierta a múltiples interpretaciones. Comprender el papel del receptor en este caso no solo mejora nuestra forma de leer, analizar texto, sino también nos hace mejores emisores al considerar a quién nos dirigimos y cómo puede ser interpretado lo que es nuestro mensaje. A continuación tenemos una actividad que realizamos sobre el tema para que podamos participar y podamos jugar entre nosotros para hacer un poquito más interactivo lo que es la exposición. Bueno, como primera pregunta tenemos: ¿por qué se dice que leer o escuchar es un acto creativo? A. Porque el receptor combina lo que lee o lo que escucha con lo que siente, lo que piensa, creando un silencio único. B. Porque el receptor analiza solo un punto de vista del autor sin involucrar su propia perspectiva. C. Porque el receptor inventa significados que no tienen relación con el texto.
La respuesta es la A. Excelente, compañera. Como pregunta 2 tenemos, ¿cuál de estos factores influyen en cómo el receptor entiende el texto? A, sus expectativas previas, su cultura y sus sentimientos. B, la cantidad exacta de las palabras que tiene el texto. C, el tipo de tinta con el que está impreso el texto. Opino que es la A. La B. La B, yo creo. La A. Ah, La A. Excelente, compañeras. Como tercera pregunta tenemos, cuando decimos que el receptor construye el significado, significa que A, memorizar literalmente cada palabra para no perder el mensaje original. B, decide si el texto está bien o mal redactado sin importar su contenido. C, interpreta el texto según sus recuerdos, cultura y estado emocional. opino que es la C. La C también. Excelente, compañero. Como cuarta pregunta tenemos, ¿por qué dos personas pueden entender de manera diferente el mismo texto? A, porque cada persona aporta su conocimiento, emociones y experiencias al interpretarlo. B, porque el texto tiene varios significados escritos explícitamente por el autor. C, porque la lectura gramatical del texto cambia dependiendo al lector. Creo que es la B, pero en realidad es la A. La C. La A. La A. La A. Excelente, compañeras. Como quinta y última pregunta tenemos, ¿qué papel cumple el receptor en la comunicación? A, el quien se limita a recibir el mensaje sin darle el seguimiento propio. B, es quien completa e interpreta el texto a partir de su contexto personal. C, es quien se limita a recibir pasivamente el mensaje sin darle un sentido propio. La B, yo digo. Digo que es la B. La B. La B. Excelente, compañeras. Esa ha sido toda nuestra exposición y actividad del día de hoy.